Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Son las 22:16 de este domingo 26 de abril de 2020. 26 de abril le sonaba en su cabeza, a todos nos sonaba porque iba a ser el plebiscito hoy. Vamos a hablar de eso más adelante, porque estamos con la cabeza puesta y todos los sentidos, muchos puestos naturalmente en esta pandemia que afecta al mundo y a Chile naturalmente. Y estamos en momentos donde se están tomando muchas decisiones, donde se está evaluando hacia dónde se puede ir, cómo avanzar, qué recaudos seguir tomando, porque por bien, entre comillas, que nos esté yendo hasta ahora, mañana nos puede ir mal y se nos puede ir de las manos, porque esto lo ha pasado a todos los países. Mire, Singapur, que había cantado victoria un poco, tiene un segundo brote muy complejo. De eso se trata, que esto es muy, pero muy complicado. Les damos la bienvenida aquí a Estado Nacional, una transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y presentamos de inmediato a nuestro primer invitado, que seguro a usted le va a interesar muchísimo saber sus respuestas. Las preguntas son más o menos las obvias, porque aquí afuera todos los que lo vieron le hicieron la misma pregunta. Es el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. ¿Cuántas veces le han preguntado en el día cuando sale a comprar algo fuera de su casa, a sus vecinos, o lo llaman su familiar y preguntarle ¿cuándo volvemos a clase? Todo el día se lo preguntan, ¿no? Bueno, efectivamente, esa es la pregunta que hoy día todos nos hacemos. Y la respuesta, la verdad, es que es bastante simple. Como tú bien decías, Matías, estamos viviendo no solo momentos muy difíciles, sino que tenemos que estar permanentemente evaluando cómo y qué decisiones tomar para ir encauzando esto desde un punto de vista sanitario y también cómo nos hacemos cargo de las consecuencias que estas medidas sanitarias tienen. Y por eso que lo que estamos haciendo nosotros es trabajar un plan gradual de retorno a clase, cuya fecha aún no se determina. No hay una fecha precisa, determinada, de cuándo vamos a empezar a ejecutar este plan, pero sí tenemos claro cuáles son las características, los principios que inspiran este plan para que pueda ser efectivamente aplicable. Déjeme tratar de, a ver si estoy entendiendo bien. Ustedes lo que están planteando es un día X, y a partir de ese día X un cronograma con formas de cómo se va a hacer. Y ese día X es el que falta por definir, pero tenerlo ya definido para que tenerlo ya estructurado y diseñado para que cuando ese día X tenga fecha, ya se sepa cómo partir. Es más o menos así, ¿no? De eso se trata. El plan de vuelta a clases tiene 3 pilares que son fundamentales. El primero es la seguridad. La seguridad es el elemento más importante de todo lo que se está planificando. ¿Y qué significa eso? Que vamos a volver a clase, pero siempre velando por la seguridad, la salud de todos los chilenos y de toda la comunidad educativa. Y eso significa que para que se pueda empezar a volver a clase, deben darse condiciones sanitarias a nivel país, de cómo se está manejando el coronavirus y también asegurar que en los establecimientos esas condiciones sean también factibles. Un segundo elemento que también es muy importante es la flexibilidad. Vamos a tener que ser muy flexibles, tanto en lo que pase en las escuelas como respecto de cómo los padres y apoderados se van a ir adecuando a este retorno. Y esa flexibilidad pasa primero por un tema de gradualidad. Esto no puede ser todo de una sola vez, sino que requiere cierto espacio de tiempo para ir adecuándose, para combinar los aspectos sanitarios con la posibilidad de volver a clase. Mucha flexibilidad también para los propios establecimientos educacionales, para que cada uno pueda buscar y adecuarse en su organización interna a que la medida sea efectivamente posible de aplicar. Y un tercer elemento que también es muy relevante es un elemento de equidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? El retorno a clases es muy importante para muchas familias chilenas y para muchos niños y jóvenes que encuentran en la escuela un espacio protector que es fundamental, no solo desde el punto de vista de los aprendizajes, sino que además desde el punto de vista emocional y de los apoyos que en la escuela encuentra y que lamentablemente no siempre los tiene en su casa. Y por lo tanto, esos 3 elementos, la seguridad, la flexibilidad y la equidad, son los que enmarcan el plan de retorno a clases, que, insisto, no tiene una fecha fijada, pero que obviamente va a depender de las condiciones sanitarias. ¿Y qué esperan para fijar esa fecha? Porque estamos viendo que la curva, de alguna manera, estamos en esta meseta, ¿no es cierto?, que dicen los especialistas. Esto más que un pico, así como fue Italia, por ejemplo, esto va a parecerse más, hasta ahora, a una meseta, que es una guatita así más redonda. ¿Qué están esperando para echar a andar ese X, ese día X y ese plan que nos acaba de detallar? Bueno, son fundamentalmente 2 aspectos
que se marcan en un solo gran paraguas, que es el aspecto sanitario. Tienen que darse las condiciones sanitarias primero, de un punto de vista macro, que obviamente es un asunto que lo ve la autoridad sanitaria, de cuál es hasta qué punto se puede ya dar por superado este pic, que en realidad es más bien una meseta, como tú bien señalabas, y también cómo nos vamos asegurando que las medidas que tengan que tomar los establecimientos sean posibles de hacer. Por eso que esto también, la gradualidad es muy importante. Vamos a partir con un grupo de establecimientos donde tengamos seguridad, que se puedan implementar. Algo ya se ha dicho, por ejemplo, es muy probable que sean las escuelas rurales las que partan en este plan gradual, por la siguiente razón, porque coincide con comunas en general que tienen menos... que por naturaleza se vive con más distancia social, hay menos densidad poblacional en las zonas rurales. Son escuelas más pequeñas, por lo tanto es posible y es más fácil tomar las mismas medidas. Aquí no se trata de... Y esto es muy importante, Matías. Lo fundamental aquí es que todos los chilenos entiendan que este plan se está ejecutando con la seguridad de cada chileno, de cada miembro de la comunidad educativa, como un factor fundamental. Por lo tanto, es clave también ir generando y que la ciudadanía entienda que esto funciona en la medida que haya confianza en que se están tomando las medidas para asegurar, para resguardar, como ya se ha hecho. Y en eso yo creo que es muy importante porque el país ya ha demostrado que ha ido tomando las medidas adecuadas siempre con la seguridad de todos como principal norma. Pero usted dice, primero va a ser flexible, primero probablemente sean las zonas rurales, pero eso es lo macro, es qué tipo de establecimiento, qué zonas del país. Pero dentro de un colegio, de una escuela, ¿usted piensa que podríamos hacer, por ejemplo, partir por semanas alternadas? La mitad del curso va esta semana y la otra mitad va la otra semana. ¿Pudiera ser? O sea, ¿qué tipo de diseño están pensando para que no entren todos juntos? Obviamente la idea, acá hay un objetivo fundamental que es evitar aglomeraciones, por lo tanto, todo aquí está lleno de buenas ideas y es complejo porque hay buenas ideas que en algunos casos pasan a ser incompatibles. Si uno quiere hacerlo gradual, uno podría partir por los más pequeños o partir por los más grandes. Para ambos casos hay buenas justificaciones, pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Y por lo tanto, lo que se busca, más que ir cortando la semana, es partir por grupos definidos que sean administrables dentro de un establecimiento educacional y darles continuidad. Grupos definidos. Un grupo podría ser los rurales. Cuando empiece a llegar a las ciudades más grandes, ¿cómo definiría grupos usted? ¿Cómo definiría un colegio, un liceo en Concepción? ¿Cómo se le imagina usted que podría volver? Hay aspectos que son importantes a considerar. Yo ya te había dicho que la seguridad es un elemento fundamental. Y también la equidad, por lo tanto, los aspectos pedagógicos tienen que empezar a combinarse. Entonces, por ejemplo, sabemos que la educación a distancia es menos efectiva en algunos segmentos. Es menos efectiva en el mundo rural, por ejemplo, donde la conectividad a Internet es mucho más baja. Es menos efectiva en los niños, en los pequeños, en los niños más chicos, porque es muy difícil que un niño de primero básico, si no tiene un adulto al lado, permanentemente ayudándolo, aprenda, por ejemplo, a leer. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, teniendo muy claro que la seguridad es lo fundamental, ir tomando medidas para identificar grupos que necesitan con mayor urgencia acercarse a la escuela. Y así suma y sigue. El mundo, por ejemplo, técnico profesional. Sabemos que para los alumnos de los liceos técnicos profesionales el aprendizaje práctico es esencial. No lo pueden hoy día tener en sus hogares. Entonces, todos son factores que hay que ir combinando para que gradualmente, con mucha flexibilidad, con la seguridad siempre como norte, podamos ir tomando medidas que nos permitan que esta crisis sanitaria no se traduzca, además, en una crisis educativa, que sería un drama adicional. ¿Y qué le diría usted a los padres? Porque yo creo que uno conversa con personas, dicen, yo no sé, en un grupo de que me tocó estar a mí, si mañana te dijeran que vuelven tus hijos al colegio, ¿tú lo harías volver? Y un porcentaje importante de los que estaban presentes en esta reunión Zoom decían, no, yo no. Entonces yo creo que ahí va a ser un factor fundamental convencer a los padres de que tengan confianza en la autoridad sanitaria, fundamentalmente. Sí, aquí lo más importante, a ver, yo tengo 5 niños, por lo tanto entiendo perfectamente la preocupación de cada padre, cada madre respecto de retornar a clase y los efectos que eso puede tener. Aquí no se trata de imponer nada, sino que es muy importante que la ciudadanía entienda
que acá se están tomando medidas como se han tomado, que son todas difíciles, pero que tienen la seguridad de cada familia como principal norte y por lo tanto que confíen, que no se están tomando medidas sin análisis, que las medidas que se están tomando están en un marco de cómo aseguramos esa seguridad y también que son necesarias de tomar, porque el espacio protector que le entrega la escuela es muy relevante y en ese sentido, con gradualidad, con flexibilidad, teniendo la salud como principal criterio, tenemos que ir avanzando, como lo están haciendo por lo demás el resto de los países del mundo. Hay algunos que sostienen que debiera definitivamente, escuchábamos conversaciones aquí, que suspender el semestre, definitivamente darlo por perdido. Otros dicen el año, volvamos en marzo del 2021. Bueno, ideas hay miles, ¿no es cierto? Y eso parece bien descabellado, perder años, como si perder años fuera gratis en educación de una persona que está creciendo, ¿no? La educación, el aprendizaje y el desarrollo de un niño que está en etapa de aprender a leer y escribir no se puede congelar como uno puede congelar un año escolar. ¿Hay posibilidad de que hacia adelante, para poder congeniar rápido la educación presencial, ir alternando ya no grupos A y grupos B, sino que un poco presencial, un poco físico, un poco presencial para ir distanciando el aprendizaje? Sí, a ver, aquí lo primero, efectivamente, no se trata de simplemente llegar y decir perdamos el año. Yo creo que eso evidentemente le genera un impacto muy negativo a muchísimos chilenos. Recordemos que el año pasado ya perdimos en promedio 1 mes y medio de clase como consecuencia no de un virus, sino que de una paralización a la que llamó el Colegio de Profesores. Y quienes se vieron principalmente afectados por esa paralización fueron los más vulnerables. Y por lo tanto no podemos nosotros darle la espalda a niños y jóvenes que necesitan la educación para poder acceder a mejores oportunidades. En un año tan complejo, obviamente que lo que hemos ido aprendiendo en materia de educación a distancia, tenemos que aprovecharlo en lo que viene. Van a ver, yo creo que... Va a haber cambio, eso llegó para quedarse en educación en Chile. Sí, y es un gran complemento, y vamos a tener y seguimos trabajando. Mañana parte en propiedad, por ejemplo, el canal TV Educa Chile, un esfuerzo de todos los canales de televisión, con el Consejo Nacional de Televisión, para poder transmitir bloques educativos, contenido educativo. Entonces, y lo otro que estamos haciendo, Matías, es que precisamente cuando se vuelva a clase, cumpliendo todos estos requisitos, vamos a trabajar, ya lo tenemos en el fondo diseñado, en 3 fases que son muy importantes. Primero, un diagnóstico integral que permitirá a cada establecimiento identificar desde el punto de vista emocional y desde el nivel de aprendizaje cómo se encuentran sus alumnos. Segundo, una nivelación. Y tercero, una adecuación curricular. Este año el currículum no va a ser el mismo currículum al cual estábamos acostumbrados. Es un currículum priorizado a áreas fundamentales para que efectivamente, dentro de todo el marco de lo difícil que tenemos, se pueda llevar... Pero de eso, si nos está escuchando un experto, podría preguntarle, ¿y eso acaso también nos llegó para quedarse, así como la educación online, ya que nos pidió sorpresa y hemos tenido que, dentro de lo que uno puede estar preparado como sociedad, usarlo? Muchos venían diciendo también que los currículums de los escolares en Chile era demasiado amplio, demasiado cargado, horas hasta las 5 de la tarde los niños chicos. A lo mejor también hay que replantearse el tema de contenidos y aprovechar esta crisis para eso. ¿Lo ha visto? A ver, lo que estamos haciendo nosotros este año es concentrarnos en cómo, en un año tan complejo, tan difícil, podemos asegurar que aquellos aspectos fundamentales del currículum estén presentes este año y el próximo. Esto es un trabajo que va a ser inevitablemente entre este año y el próximo año. La discusión mayor de cuál es la característica que debe tener el currículum siempre está presente. Siempre es complejo cuando se habla de currículum porque la gente quiere eliminar contenidos, pero asegurarse que su contenido favorito sí va a estar. Claro. Y por lo tanto, es una cuestión más compleja. Lo importante es que este año todos los esfuerzos se están haciendo para que, con todas las dificultades, el año no se pierda. Ministro, ¿usted estima que los colegios o el sector de educación en Chile, en sus distintos niveles, estaba preparado para la educación online? ¿Estaba preparado? Nadie estaba realmente preparado para lo que estamos viviendo. A diferencia del mundo de la educación superior, donde sí había una preparación mayor, en el mundo escolar, la clase presencial, además, es muy difícil de suplir. Yo insisto en el ejemplo, en niños pequeños de la básica, que no tienen la autonomía suficiente, que están desarrollando esa autonomía, que necesitan de un profesor que los guíe, hacerlo a distancia es muy complejo, además con una serie de otras deficiencias que existen. El presidente dijo el otro día que la vuelta que iba a ser mañana, porque hoy terminaban las vacaciones de invierno para los colegios, va a ser para mayo. ¿Es mayo? ¿No se sabe cuánto de mayo? ¿O es a lo mejor mayo, a lo mejor junio? Insisto, la fecha no está fijada.
¿Un poco mayo? No está fijada. Pues, en la medida que se den las condiciones sanitarias, vamos a poder iniciar este plan de retorno. El presidente señaló que durante mayo lo íbamos a empezar a desarrollar. Si se dan las condiciones sanitarias, puede ser en mayo. Habrá que ver. ¿A qué se refería, ministro, cuando usted dijo que los niños no corren mayor riesgo en términos vitales para volver a clase? De alguna manera, algunos dijeron que se estaban sintiendo forzados a que los niños fueran al colegio y para algunos sí hay riesgo vital. No, yo lo que hice fue referirme a lo que la evidencia científica ha señalado respecto del comportamiento del coronavirus. Y esa evidencia lo que aporta es que los niños no son un principal factor de riesgo. Obviamente se contagian y sabemos que pueden contagiar a otros, pero lo que hice fue referirme a esa evidencia que por lo demás es la que está disponible. El Colegio de Profesores en este momento es un aliado, ya lo mencionó usted recién, es un aliado en este momento para ir estudiando y planificando el regreso a clases, a su juicio. ¿Cómo lo ha visto? ¿Ha conversado con ellos? Yo converso mucho con el presidente del Colegio de Profesores. Tuvimos además el jueves o el miércoles de la semana pasada una reunión con toda su directiva, la hemos tenido antes también. Yo creo que el Colegio de Profesores tiene una enorme oportunidad de salir de la trinchera en la que habitualmente estamos acostumbrados a verlo y pasar a un espacio de colaboración. Y espero de verdad que eso ocurra. Entiendo que anunciaron que van a tener una plataforma con material pedagógico, me parece una excelente idea, pero es muy importante que esa resistencia permanente que a veces uno aprecia en la dirigencia del Colegio de Profesores, que la vimos el año pasado, por ejemplo, cuando como consecuencia de una paralización convocada por ellos, los niños más vulnerables perdieron 240 horas de clase en promedio. Creo que hay que dejar eso atrás y tienen una gran oportunidad de mostrarse. ¿En qué actitud los ve? ¿En qué actitud los ve hoy día? ¿Colaboradores o no tanto? Nosotros hemos desarrollado una muy buena conversación y veo que hay una permanente resistencia inicial a cualquier medida que se tome. Yo lo que he invitado a la dirigencia del Colegio de Profesores es a que dejen esa resistencia. No significa que tengamos que estar necesariamente de acuerdo, pero es esa actitud de resistirse, de poner siempre un obstáculo frente a una propuesta en un momento en que todas las decisiones son tremendamente complejas. Ministro, a propósito de resistencia, ¿cuánto ruido le hizo en su equipo, en su entorno, en poder comunicar a todo el sector de educación los dichos del ministro Mañalich en cuanto a que fue un error suspender las clases, cuando había temor en la ciudadanía, temor en algunos alcaldes que son sostenedores y tienen contacto directo con sus vecinos? ¿Cuánto ruido le hizo? ¿Cuánta complicación le generó a usted? No, yo con el ministro Mañalich tengo la mejor de las relaciones, estamos trabajando muy coordinado, esto requiere muchísima coordinación y como lo dije en su momento, las decisiones que se toman con todos los antecedentes que están disponibles, son decisiones complejas. Nosotros cuando se suspendió las clases hicimos un cambio logístico mayúsculo para poder llegar con alimentación a todos los niños. ¿Cómo se zanjó esa diferencia? Porque usted no estaba de acuerdo con él, que dice que fue un grave error, dijo, haber suspendido las clases. Usted no estaba en esa misma posición. ¿Cómo se zanja una diferencia como esa? No, lo que importa aquí es cuál es la decisión que se tomó. Se tomó una decisión, esa decisión tiene consecuencias y lo que hemos hecho nosotros es colaborar para que el sistema se adecúe a una suspensión de clases y ahora trabajar con mucha fuerza para que gradualmente, velando por la seguridad, la flexibilidad, la equidad del sistema, podamos retornar una vez que las condiciones sanitarias lo permitan y así asegurar que esta suspensión de clases, que evidentemente tiene un impacto, y ese impacto es complejo, yo lo he dicho varias veces, nuestra principal preocupación es que la suspensión de clases termine profundizando las inequidades que hoy día existen en nuestro sistema educacional. Y lo que estamos haciendo hoy día es trabajar para que esas inequidades, esas brechas, no se profundicen. Y en ese sentido, el retorno gradual y seguro a clases es una política que es muy importante impulsar adecuadamente. ¿Los niños que entran a clase mañana, aunque sea virtual, tienen clases hasta enero? ¿Fines de enero? El calendario escolar, de acuerdo a la normativa, termina hasta el 15 de enero y por lo tanto tenemos todavía ese espacio. Mañana entran, 27 de abril a 15 de enero. No necesariamente el 15, va a depender de cuándo se recuperen las clases presenciales. Lo que digo es que el 15 que es el marco. Es el máximo. Es el marco máximo. Y ya no hay más vacaciones porque las 2 semanas que acaban de pasar
fueron de vacaciones. ¿Ya no hay más vacaciones escolares? ¿O están abiertos, a propósito de la flexibilidad, a ir viendo, por ejemplo, en septiembre, dar 1 o 2 semanas? Obviamente que hay que ir monitoreando, va a depender mucho de cuándo se pueda volver efectivamente a clases presenciales, pero una semana de vacaciones en septiembre es algo que perfectamente podría... 1 o 2. realizar. Habrá que verlo en su momento. Ministro, por último, la Corte de Apelaciones de Temuco le permitió o dio una orden de no innovar esto por un recurso planteado que en definitiva lo que hace es que le dice al colegio, el colegio se llama el George Chaitor de Temuco, que no puede seguir cobrando su mensualidad, más allá, que se refiere usted a ese colegio en particular, pero este es un tema que se va a instalar en muchos colegios a lo largo de Chile. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación? A ver, los establecimientos educacionales tienen que seguir funcionando. Tienen que pagar las remuneraciones de sus docentes, de sus asistentes de la educación, tienen gastos fijos que se mantienen aunque las clases estén suspendidas. De hecho, el Estado le ha seguido pagando la subvención a todo el sistema público y particular subvencionado. Nosotros obviamente entendemos que muchas familias o se han visto o se van a ver complicadas en términos económicos. También lo que hemos trabajado con las asociaciones de sostenedores es que puedan abocarse a identificar dónde están esas familias que tienen dificultades para que les puedan dar facilidades de pago, pero acá hay que combinar cómo aseguramos la subsistencia de esos establecimientos, porque tienen obligaciones que seguir pagando, y cómo también los padres que deben pagar pueden encontrar facilidades. Pero ustedes, en el caso de la educación particular pagada, ustedes están del lado de los colegios, en el sentido de que no se puede, más allá de casos puntuales de ayuda a familias que estén en problemas, que los va a haber en general. ¿Usted estima que se debe seguir pagando, en términos generales, se debe seguir pagando la colegiatura tal cual está establecido en los contratos? No se trata de estar de un lado o del otro, es una cuestión que significa que el sistema tiene que seguir operando, los establecimientos necesitan tener sus fuentes de financiamiento, y es muy importante también que identifiquen a aquellas familias que tienen dificultades, porque muchos establecimientos, y así lo hemos visto en diversas reuniones, han logrado compatibilizar, cómo darle ayuda focalizada a familias que tienen hoy día dificultades. No se trata de estar de un lado o de otro, pero yo le plantearía entonces en estos términos, ¿qué le parece a usted que un padre de familia dé como argumento para no pagar la mensualidad del mes que viene, diciendo que no le han entregado el producto que él ha contratado? ¿Qué le respondería a usted? Creo que es muy importante que cada uno de los padres que paga una colegiatura en un establecimiento pagado entienda que ese establecimiento en el cual él confió para que fuese un colaborador en la educación de sus hijos necesita seguir funcionando, y para que pueda seguir funcionando ese pago, con los ajustes y las conversaciones que deban tener esas comunidades, es muy importante. Ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Bueno, y el tema económico que subyace a toda la conversación que vamos teniendo durante la semana, cuando hablamos de temas sanitarios, el tema de laborales, hemos visto que todo el mundo, como esta es una pandemia mundial, los gobiernos intentan paliar la crisis con paquetes de ayuda, pero también paquetes focalizados a las pymes, a los independientes, a los que boletean, a los informales. ¿Qué pasa con los rescates a las empresas? Realmente esto es un abanico muy amplio de necesidades, y por lo tanto respuestas también tienen que ser así de amplias. Y tenemos 2 invitados esta noche, uno presencial, otro virtual, que tienen la característica común que ambos son exministros de Economía de distintos gobiernos. Presentamos de inmediato a José Ramón Valente, que está esta noche con nosotros aquí. José Ramón, gracias por venir. Buenas noches, Matías, encantado de estar acá. Muchísimas gracias. Y ya está con nosotros también Luis Felipe Céspedes, de manera virtual. Luis Felipe, gracias por recibirnos desde tu casa, me imagino. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ambos que han estado sentados en ese asiento del Ministerio de Economía, en otros momentos, no momentos tan complejos como esto, con sus complejidades, sin duda, pero este es muy difícil. En general me gustaría que ambos en algún minutito me dieran su mirada sobre los planes económicos que se han anunciado en Chile, si son los adecuados, los suficientes. Luis Felipe. Bueno, a mí me parece que efectivamente, tal como tú decías, creo que es bueno contextualizar lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando el shock más grande probablemente desde la Gran Depresión, golpeando a todas las economías en el mundo. Entonces, ese primer antecedente es muy importante. Y me parece que las medidas que ha tomado el gobierno van en la dirección correcta, pero que efectivamente acá se requiere hacer más cosas, se requiere además implementar esas medidas con mucha rapidez, porque efectivamente acá estamos viendo
que los ingresos de las personas han disminuido de manera muy significativa, familias que han dejado de percibir ingresos, empresas que han dejado de percibir recursos, sus ingresos, y por lo tanto requieren una ayuda rápida. Entonces creo que también hay que hacer un llamado a apurar la marcha en términos de la implementación de las medidas, las que, reitero, van en la dirección correcta, pero creo que aún se requiere hacer un esfuerzo mayor. José Ramón, ¿coincides tú en que está bien enfocado pero que le falta celeridad? Mira, están bien enfocados por una razón muy simple, Matías. Tú tienes acá el diagnóstico, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, de que esta es una crisis profunda, pero que tiene un tiempo limitado, que es por algunos meses en esa profundidad, que la humanidad va a ser capaz de encontrar o una cura o una solución para el problema, ¿no es cierto?, del COVID-19. Y por lo tanto, lo que está en juego acá es tener continuidad de las empresas y de los empleos que dan esas empresas cuando termine la crisis. Por lo tanto, si tú tienes eso en mente, tienes muy claro ese diagnóstico, entonces puedes diseñar programas como los que ha diseñado el gobierno de Chile y otros gobiernos en el mundo, porque no es el único, ¿no es cierto?, en decir, ya, enfoco principalmente los programas en darle liquidez a las empresas para que no quiebren en el intertanto, dado que esto es una crisis temporal y queremos que esas empresas continúen después, y dar ayuda a la mantención de esos empleos, por la vía, por ejemplo, de este programa de mantención del empleo y el seguro de cesantía. Claro. Entonces, yo creo que dieron en el clavo exactamente los programas que se necesitaban. Una cosa muy distinta, y coincido con Luis Felipe, el tema de la implementación. Aquí lograr capilaridad y por lo tanto capilaridad entendiendo que las cosas lleguen a quienes tienen que llegar y lleguen a todos quienes tienen que llegar es siempre algo difícil. No ahora, siempre difícil en cualquier programa, porque la verdad que es difícil llegar a la gente. Por ejemplo, una institución como Corfo está acostumbrada a trabajar con emprendedores, está acostumbrada a trabajar con pymes, pero hay 1 millón de pymes. Corfo a lo mejor trabaja con 60.000, 70.000, 90.000. Si tenemos que llegar a 1 millón, obviamente la Corfo ayuda, pero no es suficiente. Y por eso Corfo, Banco Estado, y FOGAPE, todas las instituciones que se puedan unir a esto para que tenga realmente capilaridad y podamos llegar a la gente rápido, es muy importante. Luis Felipe, el otro día la Asociación de Emprendedores decía que hay muchos de los emprendedores que ni siquiera logran llegar a los bancos, ni siquiera hay bancarización, que nunca un banco les ha prestado plata, por lo tanto se sienten muy desprotegidos y probablemente ahí, a propósito de capilaridad, también ahí hay una capacidad de generación de empleo, de mantención de empleo muy importante. Dada tu experiencia, ¿cómo se llega a que dice José Ramón, para poder llegar a todos los lugares más distantes, más, en comillas, invisibles? A ver, yo creo en primer lugar que tenemos que llegar a todos los sectores. Tenemos que hacerlo además con el apoyo adecuado, que efectivamente sea significativo, porque lo clave, y lo dijo José Ramón, es que la evaluación de la autoridad es que este es un shock transitorio. Y como es un shock transitorio, puede ser enfrentado con medidas transitorias que efectivamente apoyan a las familias que han perdido ingresos de manera significativa. Y acá tenemos que efectivamente el gobierno ha implementado medidas que van en la dirección correcta, pero que han sido insuficientes. Déjenme darles un ejemplo. Hay 1 millón de trabajadores independientes, que son los que comúnmente boletean, que no están recibiendo ningún tipo de apoyo. Se han anunciado planes de apoyo, pero estamos a fines de abril y por lo tanto sería muy importante que el gobierno acelerara el tranco en estas materias porque esas familias no están recibiendo ingresos. Lo mismo ocurre con las empresas que hoy día están tratando de renegociar y también obtener créditos de capital de trabajo que le permitan hacer precisamente lo que José Ramón decía anteriormente, mantener sus operaciones de forma tal de no destruir capacidad productiva de nuestro país y que una vez que entremos en la etapa de la recuperación podamos hacerlo a un ritmo acelerado. Pero si no somos capaces de llegar a esas empresas rápidamente con los recursos, llegar además a sectores amplios de empresas, no vamos a tener esa capacidad de recuperación acelerada. Y efectivamente que hay un desafío en términos de llegar a distintos sectores, pero creo que tenemos que ser capaces de trabajar arduamente, inyectar recursos significativos, porque efectivamente acá estamos enfrentando un shock negativo que es mucho más grande incluso que el que se enfrentó en 2008-2009. Y solo por dar un punto de comparación, el esfuerzo que estamos haciendo en materia de apoyo representa algo así como el 0,5% del PIB por el lado del gasto, lo que me parece a mí
nos da un espacio para seguir apoyando a estas familias. Y de nuevo, volviendo a la lógica de que esto es transitorio, por lo tanto, existe espacio fiscal para poder implementar medidas agresivas en esta materia. Ahora, hay una cosa en la velocidad de apoyo, pero y otro en la velocidad de reintegro, porque no sacamos nada con dar mucha liquidez, mucho apoyo, que estén los créditos, que estén las garantías estatales, pero que no haya actividad. Y ese es el tema hoy día que uno recorre la prensa mundial, ese es el gran tema, el cómo se vuelve a la nueva normalidad o al regreso seguro. José Ramón, ¿qué piensas tú, qué planteas tú respecto de cómo ir volviendo a la actividad económica? Bueno, primero tenemos que tener ciertos datos científicos respecto del avance de esta pandemia, ¿no es cierto? Y los hemos tenido en las últimas semanas, algo más hemos aprendido. Fíjate que hace un mes atrás pensábamos que el estudio más serio que había, que era el del Imperial College de Londres, nos decía que se iba a morir un 1% de la población mundial por esta pandemia. Un 1% de la población mundial, ¿no es cierto?, son 7.700 millones de personas. Estamos hablando de 70 millones de personas, 70 millones de muertos en el mundo. Ahora estamos lejos, aparentemente. Ahora estamos muy lejos de eso. Significa, por ejemplo, ahora Estados Unidos, un país de 330 millones de habitantes, significa 3,3 millones de muertos en Estados Unidos. Hoy día lleva mucha gente muerta en Estados Unidos, pero estamos llegando a 50.000 personas, muy lejos de los 3 millones. Entonces, primero estamos hasta el momento viendo que quizás por las mismas medidas que se han tomado, la agresividad, letalidad, es como sería la palabra técnica, de este virus es menor de la que se había pensado. Y por lo tanto se tomaron medidas muy restrictivas pensando, ¿no es cierto?, en que esto era muy agresivo. Aparentemente es menos agresivo, o a lo mejor por las mismas medidas, y eso nos daría espacio para ir abriendo un poquito la economía. Lo otro importante es que si empezamos a aprender que esta enfermedad ataca principalmente a gente que tiene preexistencia, otras enfermedades de origen, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son las que están mostrando donde hay más letalidad, bueno, podemos aislar esas poblaciones de riesgo y pensar que las poblaciones que no están en tanto riesgo vuelvan a trabajar. Hay ya, de hecho, en varios países, soluciones que se están planteando, diciendo, mire, como la edad parece ser una de estas condicionantes que determina la letalidad, entonces a lo mejor toda la gente que tenga menos de 30 años podría volver, ¿no? A la medida que no viva con gente muy avanzada, podría volver más masivamente al trabajo antes que el resto. O sea, por ahí yo creo que hay que ir pensando en que se puede ir abriendo nuevamente la economía sobre la base de los datos científicos que van saliendo respecto a la enfermedad. Luis Felipe, ¿qué piensas tú sobre el regreso al trabajo? Y quiero que te enfoques en la realidad chilena, si estimas que ya es prudente ir viendo posibilidades. ¿Y qué te pareció, por ejemplo, el llamado al regreso de los empleados públicos? Por poner ahí un ejemplo. Yo no especularía respecto de cuáles son aquellos datos que efectivamente uno podría leer o interpretar en favor de un retorno más rápido. Yo creo que acá tenemos especialistas y esos especialistas son los llamados a delinear cuáles son los planes que deben implementarse efectivamente, resguardando lo que el mismo ministro de Educación decía anteriormente en la entrevista, que es la seguridad y salud de todas las personas. A lo que me refería yo en términos, por ejemplo, de los apoyos a las empresas, de los apoyos a las familias que están sufriendo de manera significativa este shock, es precisamente para pasar esta etapa transitoria. El ministro de Hacienda lo llamaba la etapa esta de la hibernación, precisamente en la medida en que tengan un capital de trabajo suficiente para pasar estos meses en donde la economía tiene un nivel de actividad muy bajo, es que precisamente no vamos a destruir capacidad productiva y vamos a poder resguardar empleos una vez que podamos retomar actividades normales. Respecto de cómo retomar la actividad normal, yo creo que esa es una tarea obviamente en donde los especialistas tienen mucho que decir. Yo no soy un especialista, he escuchado de que la capacidad de testeo es extraordinariamente importante para poder resguardar la salud de las personas, pero que efectivamente acá creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo en primer lugar, de poner en primer lugar a las personas, la seguridad, la salud de las personas, efectivamente implementar aquellas medidas que nos puedan permitir retomar los mayores niveles de actividad cuando efectivamente eso se haga cumpliendo el objetivo central. Y entre medio tenemos que implementar políticas para resguardar a las familias, para resguardar la capacidad productiva de la economía. Y eso tiene un costo, efectivamente, tiene un costo fiscal, pero creo que tenemos las condiciones financieras como Estado para poder implementar esas medidas. A mí me parece que ahí hay una clave importante que tenemos que discutir, y es que efectivamente nosotros tenemos esa capacidad
para implementar esas medidas y de esa forma darle el espacio a las medidas sanitarias para resguardar la salud de las personas. Ahora, en ambos casos, el gobierno ya ha planteado la idea y está intentando instalar la idea del regreso seguro de la nueva normalidad. El punto es cómo lo toma la población. Y si la autoridad sanitaria o el gobierno ha dicho que se puede tener una nueva normalidad, ir partiendo de manera gradual, es que tiene la convicción, con los antecedentes sanitarios, de que se puede. Pero la reacción de la sociedad, desde los grupos políticos, por ejemplo, desde los gremios o de la ciudadanía en general, no siempre no siempre le creen, no siempre lo acompañan. Entonces, ¿cuál es la mirada de ustedes? Porque la mirada sanitaria ya está. Tenemos que entender, en primer lugar, de que estamos enfrentando una situación muy compleja desde todo punto de vista para las familias, para las personas, con procesos de distanciamiento social que sin lugar a dudas han tenido un efecto muy significativo en la vida diaria y común de las personas. Entonces creo que también es muy entendible esa ansiedad, esa incertidumbre que se generan en estos periodos. Y creo por lo mismo que es tan importante que las autoridades hablen siempre con mucha transparencia y con mucha claridad respecto de los planes. Tú hace algunos minutos atrás le preguntabas al ministro de Educación de que se había anunciado que volvían las clases en mayo y el ministro hoy día ha explicado de que eso no es así. No está efectivamente se va a tomar la decisión cuando efectivamente se tenga toda la información para resguardar la salud de los niños, la salud de sus familias también. Entonces, cuando se hacen ese tipo de anuncios, le doy otro ejemplo, el del carnet de los recuperados, de los que del coronavirus, que se dice inicialmente que se va a tener y con eso se puede volver a trabajar, y cuando después la Organización Mundial de la Salud dice, oiga, ¿sabe qué más? No haga eso. Me parece que son señales que hay que manejar de mejor forma. Y obviamente todos queremos colaborar con el gobierno porque efectivamente estamos enfrentando una situación difícil, pero creo que acá tenemos que ser también muy cuidadosos en cómo se transmiten las informaciones, los mensajes y cómo se plantean las estrategias de retorno. José Ramón, ¿a ti qué te parece respecto de cómo comunicar? Porque aparentemente ya está la convicción sanitaria de que se puede empezar a abrir de alguna manera, y creo que entremos también al tema luego del apoyo a las grandes empresas, que también va a ser una cuestión que va a ser muy debatida. Sí. Bueno, mira, de nuevo, yo creo que lo importante es ponerle base científica a lo que uno comunica, ¿no es cierto? Entonces, claramente cuando hace un mes estábamos viendo cantidad de muertos en España, en Italia, cuando no conocíamos bien la letalidad de esta enfermedad, cuando suponíamos que el 50% de la población mundial se iba a contagiar, el 1% se iba a morir, estábamos en una situación bastante distinta de la que estamos hoy día. Hoy día hemos aprendido cosas científicas. En la medida que traspasemos esa información a la gente deberá tener más tranquilidad. Si la gente dice, bueno, aquí no es que se vaya a morir el 1% de la población, sino que va a ser el 0,1%. Y de ese 0,1% van a ser casi todos concentrados en gente que son adultos mayores con enfermedades preexistentes. Entonces yo puedo salir y empezar a normalizar mis actividades porque la verdad, la probabilidad de que esto sea algo muy riesgoso para mí o mi familia es baja. Sobre la base de esos datos científicos, yo creo que le vamos a ir dando seguridad a la gente de que puede ir normalizando sus vidas. A ver, el trato a las grandes empresas, porque... Solamente un punto respecto a lo que acaba de decir José Ramón. A mí me parece que es muy arriesgado ese tipo de conclusiones, porque efectivamente, y tal como lo señaló él anteriormente, es precisamente el manejo que todos reconocen, la Organización Mundial de la Salud reconoce respecto a lo que ha hecho el gobierno en el manejo sanitario, lo que ha permitido acotar precisamente los contagios, mantener una curva de contagios contenida. Entonces, a partir de esa evidencia, decir que bueno, ahora podemos volver a la normalidad porque efectivamente no nos hemos contagiado, me parece que no es precisamente la mejor conclusión. Pero es que Luis Felipe, estás tomándolo equivocadamente, porque yo estoy hablando de la letalidad, no de los contagios. Si contagiados, al final nos vamos a terminar contagiando a la mayor parte de la población mundial. Lo que a la gente le asusta no es contagiarse, lo que a la gente le asusta es enfermarse y morirse del tema. Absolutamente. Entonces, si nosotros aprendemos que la letalidad está centrada en ciertas poblaciones de riesgo y que nosotros, por lo tanto, podemos salir a trabajar o hacer nuestras actividades y que aunque nos contagiemos no somos parte de esas poblaciones de riesgo, entonces lo vamos a hacer con más tranquilidad. A eso es lo que yo creo que eso no está establecido de la forma como lo dices tú, pero en fin, es un tema está empezando a establecerse eso. Ustedes como exministro de Economía les tocó en su momento el trato con las pymes y ha habido bastante alegato aquí respecto de pequeñas empresas que son proveedoras de empresas más grandes y que sienten que el trato no en todos los casos ha sido muy justo, tampoco todos injusto, pero ¿cómo convencer
a una gran empresa de que es necesario mantener la red de también pequeñas y medianas empresas para poder mantener la economía bien estabilizada, bien parada. ¿Qué ven ustedes cómo se ha comportado en la empresa más grande, José Ramón? Bueno, la evidencia que a mí me ha tocado ver hasta el momento es que las empresas en general dan cuenta de que aquí es un fenómeno global y que todos son importantes para poder mantener esta cadena de pagos y esta cadena productiva una vez que pase la emergencia. Y yo he visto a las grandes empresas y a las medianas empresas todos haciendo su parte como para que se mantenga esa cadena. El gobierno ha hecho su parte por la vía de los anuncios y los programas, ¿no es cierto?, fiscales. El Banco Central ha hecho su parte por la vía de bajar la tasa de interés y proveer liquidez al mercado. Y las empresas han hecho su parte por la vía de despedir mucho menos de lo que eventualmente esta emergencia eventualmente les podría haber significado, de tratar de mantener los empleos y de tratar de mantener la actividad. Pero obviamente dentro del margen que les permiten sus finanzas. Una empresa que tiene una caja acotada, que no tiene los recursos para pagar, bueno, simplemente no puede hacerlo. Mira, quizás la mejor forma de entenderlo, Matías, tú le hiciste una pregunta al ministro de Educación. Estaba aquí yo mirando y usted decía de un papá que decía, ¿tengo que pagar o no el colegio? Si ese papá, ¿no es cierto?, pensara que él a su vez estuvo en cuarentena y le estaban pagando el sueldo a él sin trabajar, entendería mejor por qué sí tiene que pagar el colegio. Al final es labor de todos, entender que estamos todos conectados en la economía y que por lo tanto cuando yo pago el colegio, ese colegio básicamente le está pagando el sueldo al profesor. Por ejemplo, y cuando yo estoy en cuarentena y me están pagando el sueldo desde la empresa, hay alguien que está haciendo también eso mismo por mí. Yo me refiero, Luis Felipe, y aquí para que tomes también la posta, que la semana pasada, hace 2 semanas, le planteé aquí al ministro de Economía actual, Lucas Palacio, un caso real de una pequeña empresa que era proveedor de una gran tienda y esta gran tienda con una orden de compra le dijo anula la orden de compra y se quedó con toda la compra. Y no era un caso, eran muchos casos que me llegaron después de que sencillamente se quedaron con sus órdenes de compra y se quedaron con todo ahí empaquetado y en la bodega y los grandes le dijeron, lo siento, cuando volvamos hablamos. Luis Felipe, ese trato, no sé si tú has visto algo de eso. A ver, creo que en términos generales, creo que primero es bueno contextualizar lo que estamos enfrentando como economía. Y yo creo que acá efectivamente son todos los distintos tipos de empresas los que están enfrentando una situación muy compleja por la caída en sus ingresos. Son pequeñas, micro, medianas, grandes empresas, todas las que se han visto afectadas y en algunos sectores ciertamente mucho más afectados que en otros. Por lo tanto, me parece absolutamente razonable implementar política económica que permita resguardar la capacidad productiva en todos los niveles, incluyendo grandes empresas. En esto no podemos tener dogmatismo respecto de ayudar a unas u otras no, porque efectivamente tenemos una economía que está absolutamente interconectada, las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas. Por lo mismo, creo que también es importante que el gobierno acá asuma de manera importante o de manera relevante esta interconexión de la economía y también implemente planes que permitan asegurar o fortalecer la posibilidad de que no se destruya capacidad productiva a nivel de empresas de mayor tamaño. Creo que eso es muy importante. Y respecto del tratamiento de una u otra empresa respecto a la otra, yo creo que lo importante acá es que entendamos de que estamos frente a una situación muy excepcional. Que todos obviamente tenemos que trabajar conjuntamente para poder salir adelante de esta situación, que se involucra que aquellos que están en mejores condiciones también tengan de alguna u otra forma un cierto grado de preocupación por aquellos que están en peor situación. Pero acá de nuevo, creo que desde el punto de vista de la política pública tenemos que implementar políticas que permitan efectivamente que ese tipo de situaciones como las que tú acabas de señalar sean menos relevantes en la medida que los apoyos por parte del Estado, por parte de las garantías, por ejemplo, que se han anunciado estén llegando a las empresas y de manera significativa. A los dos les quiero preguntar por último, ¿qué les parece, si les parece adecuado, que grandes empresas se acojan a esta ley de protección del empleo? Porque algunos lo han cuestionado. Pensaban que era solamente para los medianos o para los más chicos y no para las grandes empresas porque debieran, según los críticos a esa postura, tener espaldas propias para poder solventar la mantención del empleo. ¿Qué les parece a ustedes, José Ramón? ¿Te parece adecuado que una gran empresa puede acogerse a la ley de protección del empleo? Yo creo que la ley de protección del empleo, y se lo he escuchado a la ministra del Trabajo varias veces, es para proteger el empleo. Y el empleo está en las medianas, en las pequeñas, en las grandes. Y por lo tanto no es un tema del tamaño empresa, es un tema de que los empleos no se pierdan. Y desde ese punto de vista me parece perfectamente válido que si la empresa está en la disyuntiva de decir, mire, yo tendría que despedir a esta persona,
porque no estoy recibiendo ingresos y por lo tanto, como no estoy recibiendo ingresos, no puedo generar los recursos para el pago. Pero la verdad que el gobierno me ofrece una posibilidad de que a lo mejor por unos meses yo no la despida, no pierda ese trabajador, que es valioso para mí como empresa porque conoce de mi empresa y tiene lo que los economistas llamamos un capital humano muy específico, que es el conocer el funcionamiento de esa empresa. No se pierde ese capital humano específico, se mantiene en esa empresa gracias al programa de gobierno. Yo creo que ese razonamiento es válido para pequeñas, medianas y grandes de igual manera. O sea, no tendrías problema con que se acogiera una gran empresa. Luis Felipe Céspedes, ¿tú qué piensas? A ver, yo creo que efectivamente lo que tenemos que acá hacer es resguardar la capacidad productiva de nuestras empresas, porque efectivamente existe ese capital humano específico que es necesario resguardar para que efectivamente podamos tener una recuperación rápida una vez que salgamos de este llamado paréntesis. Y obviamente uno esperaría que todas aquellas empresas que pueden hacer un esfuerzo en términos de mantener a sus trabajadores lo hagan, pero obviamente hay situaciones especiales y efectivamente hay que utilizar los distintos instrumentos con los que se cuenta. Por eso mismo he dicho que no deben existir dogmatismos respecto de los apoyos que se deben dar. A mí me parece importante, por ejemplo, de que se avance en materia de asegurar financiamiento de capital de trabajo para todo tipo de empresas para que efectivamente podamos resguardar puestos de trabajo, empleo, productividad de las empresas. Así que creo que acá en esto tenemos que ser muy pragmáticos, tenemos que ser capaces de enfrentar esta emergencia desde el punto de vista de resguardar la salud de las personas y reducir los costos significativos en los ingresos de las personas y al mismo tiempo en la capacidad productiva del país. Y eso involucra a todo tipo de empresas. O sea, tampoco tendrías tus complejos con que se pudiera apoyar a una gran empresa o que se acogiera a una ley como esta. ¿No? A ver, yo esperaría que esas empresas hicieran todos los esfuerzos por mantener a sus trabajadores. Como cualquier empresa. Es uno de los instrumentos disponibles y al mismo tiempo creo que el gobierno debiese apoyar significativamente a los ingresos de las personas. Y ahí yo creo nuevamente que tenemos tarea todavía por hacer porque tenemos, como mencioné en el principio, a muchas familias que no están recibiendo apoyo hoy día, que necesitan recibirlos. Hay que acelerar esos planes de apoyo y también incluir a otro tipo de trabajadores, porque efectivamente lo que estamos enfrentando es una crisis muy significativa. Y si el argumento de la transitoriedad, que el gobierno lo ha dado de manera muy clara y muy precisa, y yo lo comparto, es tal, eso significa que tenemos los espacios fiscales para poder ser agresivos respecto de la respuesta y el apoyo a las familias y a las empresas. Luis Felipe Céspedes, muchísimas gracias. José Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches. Y nos vamos a cambiar de tema a otro que abrió hoy el ministro del Interior. Bueno, era más o menos evidente que podía ser un tema a partir de hoy porque es 26 de abril. Este 26 de abril teníamos que ir a votar. Hoy era un día para ir a los lugares de votación a manifestarnos por el apruebo, por el rechazo, por un determinado espacio constituyente si es que ganaba el apruebo. Bueno, pero el ministro del Interior entra a un campo un poco más amplio. Hoy día en entrevista en La Tercera, por ejemplo, habla de que hace todo el sentido racionalizar el cronograma electoral. Esto entonces habla de abrir la discusión sin complejos, sin ideas previas, sin ideas preconcebidas, respecto de varias otras elecciones que tenemos, gobernadores provinciales, tenemos primarias, tenemos municipales, tenemos, bueno, este mismo plebiscito que se corrió para octubre. Entonces, a lo mejor, como no tenemos certezas de cómo va a avanzar el coronavirus, también es bien difícil hacerlas conjugarse con las certezas que sí están en el calendario electoral. Nos iremos a quedar a lo mejor cortos. A lo mejor tenemos que ir preparándonos de antemano para eso. Bueno, abrió naturalmente un debate que vamos a tener aquí en la mesa junto con otros debates, pero también nos llegaron opiniones desde afuera de nuestra mesa y los queremos compartir con ustedes. Pero la derecha, que en su mayoría se sumó a plebiscitar la idea de una nueva constitución y el mecanismo para su elaboración, no lo hizo por convicción. Y esta reticencia se hace evidente en medio de esta emergencia sanitaria en que con excusa en el coronavirus está empezando a poner en duda la realización del plebiscito. Editoriales y reportajes intencionados en medios de comunicación de derecha han comenzado con esta ofensiva. Luego está la intervención en el mismo sentido del exministro Andrés Chadwick en una charla supuestamente privada pero debidamente filtrada.
Y eso culmina el día de hoy con el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, poniendo también en duda la realización del plebiscito. La emergencia sanitaria y sus impactos económicos y sociales no hacen sino confirmar el origen del estallido social y hacen más evidentes las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Tanto o más que en octubre del año pasado se hace necesaria una nueva constitución. Hay que evaluar cómo se desarrolla esta pandemia. Acá un proceso, cualquier elección, pero en particular un proceso constituyente, para que tenga legitimidad tiene que tener a lo menos estas 3 condiciones. 1, ser un proceso seguro. 2, ser un proceso informado, lo cual significa que se pueda hacer campaña, se puedan desplegar las distintas opciones. Y 3, ser un proceso participativo. Si estas condiciones no se dan, me parece que es absolutamente imprescindible evaluar la legitimidad que eventualmente tendría un proceso electoral en estas condiciones. Ya estamos sentados en nuestra mesa, el tema está planteado, no es el único tema naturalmente esta noche, y presentamos a nuestros invitados, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Adriana, buenas noches, gracias por estar aquí. Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias, Ari. Hernán Larraín, presidente de Evópolis, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y Gonzalo Miller, cientista político, analista, abogado, muchas gracias. Hola, Matías. Bien, pues muchísimas gracias. El tema está planteado. Adriana Muñoz, ¿usted ve que hay intencionalidad en esta agenda? Por ejemplo, lo que dice Clarisa Hardy ahí. Sale Andrés Chadwick, dice una cosa privada debidamente filtrada, dijo Clarisa. Está la entrevista del ministro Blumel, que plantea un escenario, un itinerario electoral eventualmente a discutir. ¿Usted ve que desde este sector de la mesa están jugando con las cartas así abiertas, o usted nota algo que lo cual habría que preguntarle a estos muchachos? Bueno, yo creo que es un debate muy anticipado, tal cual como el retorno seguro o la nueva normalidad. Creo que son debates muy anticipados. Nosotros, por ahí por mediados de marzo, nos pusimos de acuerdo 15 partidos políticos en la transversalidad, bueno, estaban presentes, más transversal que el 15 de noviembre, en postergar el plebiscito hasta octubre. Bueno, estamos a 6 meses de octubre y realmente nadie puede pensar que en este escenario de la pandemia o de la recesión económica se pueda suspender el plebiscito, se pueda suspender la decisión de una nueva constitución, o además de aquello, en un escenario donde se conversa sobre retorno seguro, poner en duda que dentro de esos retornos no está el plebiscito. Yo creo que es un debate adelantado, no corresponde hoy día debatir sobre estos temas. Hoy día lo que nos debe abocar es la superación de la pandemia. ¿Hay alguna intencionalidad en aquellos que están planteando siquiera flexibilizarlo, ponerlo sobre la mesa, o una razonable duda de que si vamos a llegar en condiciones o no? O sea, siempre está el escenario de revisar. Estamos en una situación absoluta de impredecible cómo se comporta el virus. Pero quienes pregonan hoy día esta suspensión son sectores que no les gusta el plebiscito, que no quieren. Y yo veo que esta es una excusa, que coronavirus está sirviendo de excusa para replantear y hacer revivir varios temas. Entonces, yo creo que aquí hay un plan B que quizás se esconde detrás de esta posibilidad de suspenderlo porque no estarían las condiciones inimaginables de aquí a 6 meses. Eso es lo que yo creo que hay esa intencionalidad. Yo creo que el ministro Blumel fue bien claro. Dijo, aquí hay un calendario electoral vigente y que vamos a cumplir, y ese es el rol del gobierno. Carla Rubilar ratificó exactamente lo mismo posteriormente en una entrevista, y yo creo que me quedo con las palabras de la senadora. Hoy día lo fundamental, el foco es la emergencia sanitaria, son los efectos económicos y sociales que tiene, y por lo tanto entrar hoy día a esa discusión es absolutamente irrelevante. Si en el futuro, producto que la evidencia, la ciencia, los expertos nos indican que por criterios sanitarios hay que evaluar, se hará más adelante. Hoy creo que debemos estar súper concentrados. Escuchábamos al ministro de Educación, escuchábamos a 2 exministros de Economía. Lo que está pasando hoy día es muy complejo y por lo tanto no estar concentrado en lo importante. De hecho, yo creo que la ciudadanía, al ver lo que está ocurriendo y viéndonos discutir a nosotros respecto al plebiscito, donde dicen esta gente está completamente desconectada de la realidad. ¿Cuál es hoy día la prioridad? Salvar a las personas, que estemos unidos y colaboremos, gobierno y oposición, en sacar adelante esta emergencia sanitaria y sobre todo, y especialmente, pensar en aquellos que van a verse afectados por esta epidemia. Y eso significa familias, empleos, ingresos.
Sí, Mira, a mí me cuesta entender que el ministro del Interior haya colocado este tema en el debate justamente cuando la prioridad país es otra. Es cómo enfrentamos esta pandemia desde el punto de vista sanitario, también de las consecuencias económicas y sociales. Y sobre todo me parece bastante inconsistente porque el gobierno el que anunció hace algunos días, ¿no es cierto?, esta nueva normalidad, después cambió por el retorno seguro, que no se explica muy bien. Nos dicen que en mayo quieren volver a clases, que hay que apurar el retorno a trabajar de los funcionarios públicos, que hay que abrir nuevamente los malls, pero que hay que empezar desde ya a revisar un plebiscito que se va a realizar en 6 meses más. Me parece a mí poco consistente la postura y el discurso del gobierno. Naturalmente, que lo que yo creo que cada una de estas cosas tiene que ir evaluándose en función del criterio sanitario, que se realicen con la máxima seguridad de la vida y la salud de las personas. Es indudable que no podemos estar un año en cuarentena ni con estas medidas de aislamiento social. Tenemos que efectivamente hacer un plan que sea viable, que sea seguro, que sea consistente. ¿Ves intencionalidad en la oposición, en el oficialismo? A mí me parece que lo que hace es instalar en el debate un elemento cuando en realidad lo que deberíamos estar focalizado... ¿Un elemento distractivo? Un elemento... Pero, ¿y lo hace deliberadamente? No sé si es deliberadamente o no. Lo que estoy diciendo es que efectivamente coloca un elemento distractivo, por algo el primer tema en el panel de hoy, la fecha del plebiscito. La verdad es que nosotros, que durante mucho tiempo hemos buscado un camino institucional para darnos una nueva constitución participativamente, somos los más interesados en que el plebiscito de entrada tenga la mayor participación, que se puedan difundir las motivaciones, las razones, los argumentos para poder votar a prueba, y por lo tanto somos los primeros que vamos a estar disponibles en su momento para poder revisar el tema de la fecha. Es que eso no. Pero creo que instalar este tema hoy día... Es que tiene que ver con que hoy es 26 de abril, supongo. Me parece inoportuno, por una parte, y por otro lado me parece inconsistente cuando justamente las señales del gobierno es más bien de ir adelantando la normalidad, pero cuando se refiere al plebiscito lo que pretende es patearlo. El día de la tercera está aquí. Los que no quieren lo pueden ver online. Yo lo revisé toda la entrevista, página 12 hasta la 14. Nunca el ministro dice que hay que mover el plebiscito. No lo dice nunca en la entrevista. No lo dice nunca. Entonces, ¿por qué estamos debatiendo algo que a partir de parece que lo hubiera dicho el ministro cuando el ministro no lo dijo? Ahí está el diario, Fuad, ahí está el diario. Pero Adriana, lo consultó por eso le digo, es que por eso le digo, como estamos hablando de la entrevista del ministro, aquí está la entrevista del ministro, si ustedes la leyeron, no sé si la alcanzaron a leer completa, pero no lo dice nunca, nunca habla de postergar el plebiscito. No dice que eso del calendario electoral. Y habla de la elección de gobernadores. Hay muchas que elecciones. La elección del gobernador, en vez de ser en abril, sea en noviembre, conjunta con los CORE, cosa que a mí me hace sentido. Pero no es esa, pero del plebiscito no ha hablado nunca. Entonces, eso a veces uno tiene que decir, a ver, vamos a instalar un debate sobre algo que alguien no dijo. Entonces, Gonzalo, esa es mi primera preocupación, o sea, porque si no estamos interpretando las palabras, yo me fui a buscar. No, el primer hito del calendario... Nosotros hemos sido consultados, no hemos puesto el tema. Además, el primer hito del calendario electoral es el plebiscito, y algo que además que ya venía instalado, como lo dijo Clarisa, a partir de lo que dijo Chávez. A partir de lo que dice Clarisa, ¿no? Nadie ha dicho que el ministro ha señalado eso. No, por eso, pero la presidenta de la UDI se habla de vamos despejando un tema. El ministro del Interior, por eso porque uno ya empezamos a ver conclusiones y análisis de intencionalidad, subjetividad, de quiénes. Y resulta que el ministro no lo ha dicho. Se instaló el debate, Pero esto no se instaló del aire, lo instaló Andrés Chadwick. Bueno, ¿ya? está bien. Lo instaló, ¿no es cierto?, y la UDI, y hoy día yo, se refuerza con la respuesta del ministro. Acabo de escuchar a ti y dijiste exactamente lo mismo que dijo Andrés Chadwick. Si las condiciones sanitarias no están para octubre, los que queremos que haya plebiscito tenemos que buscar las condiciones para que se haga. Si no es en octubre, tenemos que hablar. Dijo exactamente lo que dijiste tú. Pero ¿cuál es el sentido de instalar ese tema hoy día? Consultado, nosotros no hemos instalado este tema. A mí me parece que este no es tema hoy día. Y si tú hubieras visto la transmisión, a mí Chadwick se le pregunta, al exministro, Chadwick, se le pregunta sobre este tema como se te preguntó a ti. Oiga, ¿y usted cree que en octubre va a haber condiciones para haber un plebiscito? Y hace el mismo matiz que haces tú. No lo haces tú, no lo hace solo Chadwick. Viene en la encuesta cada vez una pregunta, lo hace el 50% de los chilenos que dice, primero, superar la crisis, las condiciones sanitarias. Pero Gonzalo, la crisis, ¿no te parece, no hay ni un problema? ¿No te parece un contrasentido que el gobierno esté... Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Efectivamente, que estemos en este debate cuando efectivamente el gobierno ha planteado el tema del retorno a clases para mayo, que se apure el regreso de los funcionarios públicos, y simultáneamente el propio ministro dice que a partir de la crisis de la pandemia, entonces hay que racionalizar, discutir el calendario electoral. Un calendario electoral
que ya fue modificado producto del coronavirus y lo hicimos en un acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria. Bueno, si estamos de acuerdo que la polémica es falsa, innecesaria, entonces avancemos a las cuestiones que importan. Que se instaló el tema, se instaló. Sí, Claro, alguien le instaló. Pero da la impresión de que en el fondo estamos de acuerdo en el criterio. Por lo visto había espacio, por lo tanto había espacio. Lo que pasa es que algunos ven en la UDI directamente que la UDI quiere aprovechar, y quiero que ver si te pones el sallo, de que algunos de la UDI quisieran aprovechar esta circunstancia eventualmente para discutir la idoneidad de que se haga un plebiscito. Mira, ¿Tú lo descartas totalmente? En el primer acuerdo estuvo la UDI y estuvo abierta a hacerlo y se tomó ese camino. Y se fijaron que los chilenos iban a decidir si había o no había nueva constitución. Desde el primer momento la UDI ha sido parte de ese acuerdo institucional. Cuando hubo que mover la fecha, se hizo de común acuerdo. De nuevo la UDI se volvió a sentar a la mesa, estuvo ahí y estaba trabajando para su opción. Una opción que tomó por el rechazo, en el caso del plebiscito. Sea en octubre, sea en otra fecha. Esa es otra discusión. Entonces cancelamos el tema, ¿para qué perdemos el tiempo? Entonces nada cambia. Yo creo que más que cancelar el tema, es muy bueno que estemos de acuerdo en que primero tenemos una crisis sanitaria y que no hay nadie en esta mesa que crea que si esa crisis sanitaria se extiende, nosotros podemos ser indiferentes a eso. Tenemos que tomar decisiones. A propósito de las decisiones, para todos. Adriana Muñoz, a propósito de las decisiones, y nos cambiamos de tema, un tema que también está muy, muy en boga, que es la normalidad, la nueva normalidad o el regreso seguro, y partamos por los empleados públicos. ¿Esto es un retorno gradual? ¿Un retorno para que los propios, por ejemplo, jefes de división, en el caso del sector público, puedan ir planificando el regreso para ir preparando los motores para cuando sea sanitariamente adecuado volver a trabajar? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo un discurso confuso de parte del gobierno, porque un domingo atrás, hace una semana atrás, el presidente anunció esta nueva normalidad. El viernes pasado, va a decir antes de ayer, anunció el retorno seguro, 5 días después. Entonces aquí hay un giro en la estrategia de cómo el gobierno está abordando la pandemia en una semana. Entonces, entre normalidad, nueva normalidad, retorno seguro, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la Entonces, diferencia que ve usted entre esos dos conceptos? Yo creo que al parecer por el rechazo que ha habido, la resistencia, las dudas desde la comunidad científica, desde la oposición, desde el propio oficialismo, que dijeron que ese anuncio de nueva normalidad era un error, lo leí de los presidentes de todos los partidos de gobierno. Yo creo que a raíz de eso retrocedió el gobierno y le incluyó una dimensión de proceso, decir, mire, no, lo que pasa es que va a haber normalidad segura, pero con ese retorno seguro estamos preparando las condiciones para. Así entiendo yo el enredo. Y en ese sentido, entonces, es que, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a los funcionarios públicos? Hoy día José Pérez decía que desde el IPS se está dando la orden del jefe de servicio que tienen que retornar todos el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la gradualidad? ¿Cuál es la conversación? Yo creo que aquí lo que falta es un procedimiento mucho más, yo diría, inclusivo, más de trabajo colectivo del gobierno con los actores sociales. Porque de verdad estos mandos, esta verticalidad de las instrucciones, del discurso, a mí me da la impresión que está provocando una situación de absoluta desconcierto en toda la sociedad chilena. A ver, la verdad es que estamos viviendo una pandemia global para la cual no estábamos preparados. Chile está enfrentando una crisis sanitaria en términos generales, y esto lo dicen los números, hasta ahora vamos relativamente bien, estamos reaccionando como país, la sociedad, el gobierno y las autoridades, hasta ahora aplanando la curva. Es una buena noticia y hay que ser muy prudente respecto de lo que viene. Hemos tomado una serie de medidas económicas. El gobierno, creo yo, ha ido mejorando no solo el diagnóstico, sino también el lenguaje para poder ir juntos con la sociedad, buscando la forma de ir recuperando una cierta normalidad. Y yo creo que es aceptado el giro hacia hablar de un retorno seguro, de distintas actividades, en forma gradual, en forma progresiva. Está ocurriendo en distintas partes del mundo. Esto va a ser un aprendizaje dinámico. Y yo lo que veo confuso aquí es a la oposición. Aquellos que no están dando el ancho. Aquellos que se ganan la portada del The Clinic, digamos, porque sus propuestas le hacen merecer, digamos, una página en blanco. Y esta semana lo hemos visto, digamos, no estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ojalá pudieran hacer propuestas de cómo mejorar la gestión sanitaria, que es muy compleja. Ojalá fueran parte de la solución, de la colaboración. Yo creo que eso es lo que esperan los chilenos de ustedes. El gobierno, en términos generales, está llevando adelante bien esto. Falta mucho.
pueden haber rebrotes y por lo tanto yo creo que hay que ser muy responsables y pedirle a la oposición que en vez de hacer, digamos, videoconferencias con el presidente de Argentina, se concentre más bien en lo que está pasando en Chile y sea parte de quienes están buscando soluciones. De verdad, yo creo que eso es lo que les piden todos los chilenos. Hay que tirar la pelota para la oposición es re fácil. El presidente Lagos dijo que la oposición, no lo dijo alguien de la derecha, lo dijo el presidente Lagos, que la oposición... No comparto para nada lo que dijo el presidente. Pero mira, no ha dado el ancho. Matías, mira, yo creo que es bien complejo cuando se dice, mira, que hay que actuar con unidad y simultáneamente se descalifica al que está al frente. Eso indudablemente que demuestra una inconsistencia absoluta. Yo creo que los que estamos acá, y no me cabe duda que en el resto de la oposición también, queremos que al gobierno le vaya bien. Queremos que sea exitoso en esto. Si al gobierno le va bien es porque hay menos chilenos que van a morir, hay menos personas que van a sufrir. Vamos a tener menos problemas sociales, económicos, que van a ser ya muy brutales, muy complejos. Pero para eso no solo se tiene que pedir unidad, se tiene que construir unidad, se tiene que invitar al otro y no excluir. Nosotros nunca hemos sido convocados. Yo no sé si, Adriana, jamás hemos sido convocados por el presidente de la República o por el gobierno. La caricatura a la hoja en blanco, yo te envié a ti un documento de 9 páginas con distintas propuestas económicas y sociales. Hemos presentado un conjunto de proyectos de ley. Sí, hemos podido entregársela a algunos ministros, al ministro Briones, al ministro Blumel, pero jamás hemos sido convocados para poder llegar a un acuerdo de cómo enfrentamos esta crisis, de poder entender bien la estrategia y poder aportar también. Si el gobierno cree que la unidad es que la oposición tiene que sentarse en la tribuna a aplaudir y no estar jugando el partido con ellos para ver cómo le ganamos a la pandemia, creo que se equivoca en su concepto de unidad. Nosotros estamos disponibles, pero también estamos disponibles para construir un pacto para lo que viene post-COVID-19, cómo levantamos nuestro país, cómo nos hacemos cargo de estas desigualdades que aparecieron con mucha fuerza cuando se puso el dedo en la llaga el 18 de octubre, que no han desaparecido, que hoy día se ponen en evidencia, de la cual también tenemos que hacernos cargo. Y solo un punto. Sí. Respecto al tema de la nueva normalidad, yo creo que nosotros no podemos desaprovechar una oportunidad. Yo no soy quien para decir cuándo es el mejor momento para que vuelvan a clase o para que retornen los funcionarios públicos, que de paso han demostrado un tremendo compromiso. Si quienes están atendiendo a los enfermos en los hospitales son funcionarios públicos también. Si uno plantea que hay que fortalecer turnos éticos para que además le lleguen los beneficios sociales y lo hacen participativamente, estoy seguro que van a estar. Pero tenemos una gran ventaja, podemos ver el futuro. Porque el estar 3 semanas o un mes de rezago en la evolución de la pandemia respecto a Europa ha sido una gran ventaja para que el ensayo y error lo hagan ellos y no nosotros, para aprender de sus aciertos y también aprender de sus errores. Entonces a mí me parece que estratégicamente apurarnos nosotros hoy día a tomar medidas que recién ahora se están tomando en Europa es un tremendo error. ¿Por qué no esperamos ver cómo evolucionan esas medidas de flexibilización del aislamiento social? Y aprendiendo de los aciertos y los errores de Europa, nosotros nos vamos atrasito, a la retaguardia, para poder ir tomando medidas acertadas. Creo que eso nos permitió tener mejores resultados que otros países. No desaprovechemos esa ventaja. Creo que es un error estratégico apurarse demasiado, apresurarse ansiosamente. Yo quiero tener un punto, Fuad, y quiero recogerlo, me parece interesante, porque y así entiendo también la parte de las palabras de Hernández. Había una oposición que no ha estado a la altura. Había otra que sí. O sea, de hecho, uno mira objetivamente, los últimos 2 meses, marcados por el coronavirus, se han aprobado legislación muy importante en el país. Esos proyectos han salido en acuerdo. Así es. Han salido en acuerdo. Y en eso la democracia cristiana, ¿no es cierto?, parte del PPD, y algunos más, no muchos más tampoco, no todos han sido de manera unánime, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero yo creo que la frase del presidente Lagos y la frase de Hernán también pone un punto. No es para que se la pongan aquellos que han estado en la colaboración y que han entendido la gravedad de la crisis. Pero había un sector de la oposición. El enojo de alguna oposición con el presidente Lagos es que generalizó. Escuché a Felipe Arbó decir otro día... Nunca es bueno generalizar... Que el presidente Lagos generalizó y eso es injusto. Oposiciones, ¿no es cierto? La oposición que hace Zoom y videoconferencia y le pide consejo a Alberto Fernández no es la misma que está aprobando los proyectos y que está apoyando lo que se está haciendo en Chile. No son las mismas oposiciones y hay que hacer la diferencia, ¿cierto? Ahí hay un matiz importante. Justicia, ¿no? ¿Había una colaboración? Sí, yo creo que había una parte de la oposición que entendió de que esto o lo enfrentábamos juntos o no teníamos cómo enfrentarlo. De hecho, gran parte de los paquetes económicos, los paquetes sociales, de las medidas que se han tomado, no se hubieran podido tomar sin la oposición, al menos de una parte de la oposición. Eso fue así. El propio presidente se ha hecho cargo de eso agradeciéndolo. Pero
¿Ha sido mezquino el presidente, Adriana? Aquí viene un punto... Ha sido difícil la relación con el presidente. ¿La suya como presidente del Senado? No, como institución, parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento están todos. Están aquellos que están jugados por la medida y están por los otros que la están parando, los que están aportillando permanentemente, los que le están buscando la quinta pata al gato permanentemente a todas las medidas, que se oponen a todo. Entonces, están ahí todos y gran parte del problema del Congreso es que tiene que hacer una imagen común de posiciones muy distintas a veces. Pero lo que quería seguir y tirar un poco el hilo, porque yo creo que tiene sentido para mirar lo que viene. Porque es verdad, crisis sanitaria ha logrado esto, que aprobáramos un proyecto importante con una velocidad que, de la verdad, nada de lo que había pasado los 2 años anteriores decía que íbamos a ser capaces de hacerlo. Y hay que darle un poroto ahí a nuestra institucionalidad democrática, tiene que ver con eso. Hubo una parte de la oposición capaz de asumir su condición y su responsabilidad frente al país, y se han ido aprobando esos proyectos. Pero falta. Y por eso FUAT nos pone la mirada para adelante, ¿cierto? Dice, aquí tenemos que tener una hoja de ruta porque no estamos enfrentando una crisis que va a durar 3 meses. Estamos enfrentando una crisis que puede durar un par de años, en sus condiciones completas, porque es sanitaria, social, económica. Y resulta que no tener esa mirada también hacia adelante, y yo creo que me parece un punto interesante esto de este espíritu de querer conversar con el presidente. De querer decirle que sabe que nosotros tenemos proyectos, queremos conversar, queremos tener la mirada larga. ¿Les parece bien a ustedes dos que el presidente no haya convocado a los partidos de oposición a hacer la estrategia, diseñar la estrategia para la pandemia, para el regreso a la actividad económica? En lo que tiene que ver con lo sanitario, creo yo, estuvo bien que se formara una autoridad fuerte. Yo creo que también la oposición eso ayudó a que se constituyera esa autoridad fuerte, porque ahí había que tomar decisiones rápidas y yo en eso hay una mesa social y una mesa técnica que le dan legitimidad social también y oxígeno a esas decisiones. Y como lo decía bien Hernán, han probado que han andado bien esas decisiones. Hasta aquí han andado bien. Sí, eso es lo que a veces cuesta decirlo, porque parece que porque uno lo reconociera. Hay distintos territorios, sí, porque los promedios andamos bien, pero si uno mira los territorios focalizados. Esto es muy complejo. Pero cuando miramos para adelante, yo creo que eso es una invitación que es interesante. Yo creo que para el gobierno es una muy buena señal que haya al menos un sector de la oposición dispuesto a sentarse a conversar. Yo dejaría de hablar de sector de la oposición. Traje al menos... ¿Hay una oposición? Dentro de la oposición tenemos distintas oposiciones. Nuestra tarea de cara al país es lograr la unidad de propósito de la oposición, ¿no? O sea, eso es nuestra tarea. Y es por eso que perdimos la conducción de la testera de la Cámara de Diputados. Es un problema. Pero en esta pandemia, en esta crisis, hemos actuado lo más colaborativo posible con el gobierno. Tampoco nos vamos a amordazar en nuestra visión y en nuestra propuesta de país. O sea, ustedes han sido oposición y por favor acuérdense cómo han sido en momentos difíciles del país contra gobiernos anteriores, de la ex nueva mayoría o concertación. Entonces, la oposición es oposición, pero en esta pandemia hemos guardado una unidad de propósitos con el gobierno. Yo me he entrevistado 2 veces con el presidente, hemos puesto a disposición todo nuestro trabajo en el Senado. Fíjate que de 8 proyectos relacionados con el COVID-19 que han ingresado de mediados de marzo hasta ahora, lo hemos despachado los 8. Pero yo te voy a dar los más emblemáticos. Bono COVID se demoró 6 días en salir, unánime. Protección al empleo, 6 días, unánime, salvo una discrepancia que ha habido y que la mantenemos ahí Senado-Cámara. Y FOGAPE, 3 días. Entonces, aquí, ¿cuál es la oposición obstruccionista que se nos está instalando en el país? No, Senado-Cámara. Sí. Senado-Cámara. 3 días. Senado-Cámara, 3 días. FOGAPE. Los tiempos son... ¿Dónde está Senado-Cámara. Entonces, lo que yo quiero señalar es que no podemos enmudecernos. Tenemos una visión de país incluso en la pandemia. ¿Dónde está la obstrucción? La obstrucción. Yo diría que los problemas de la oposición son nuestros, que tenemos que buscar cómo unimos, cómo articulamos dentro de las distintas oposiciones que hay. Ese es un problema nuestro, que yo creo que también hay un debate bastante de repente tensionado en los partidos de oficialistas. Pero eso es nuestro tema. Como nos hemos comportado frente al país, yo de verdad quiero dejar aquí establecido que nosotros no hemos obstruido para nada la agenda legislativa, no hemos obstruido para nada la búsqueda de colaboración permanente con el gobierno. Y eso yo creo que es instalar una barricada dañina justamente para lo que ustedes han planteado, cómo nos recomponemos posterior a la superación de la pandemia. ¿Dónde está la obstrucción? Hemos visto distintas reacciones de las oposiciones en el mundo. Y yo creo que esto es interesante observar porque, digamos, no estamos aislados en este fenómeno. Se ha comentado, por ejemplo, mucho el caso de Portugal.
donde gobierna la centroizquierda y la centroderecha, se puso a disposición del país. Y yo creo que eso es una forma de entender la naturaleza de la crisis que vivimos y el tipo de colaboración que se exige. Quien dijo que no daban el ancho fue el expresidente Lagos, no fuimos nosotros. Quien dijo que había parte de la oposición que quería el fracaso del gobierno fue el senador Felipe Arboe. Ayer venía el exministro Vidal también haciendo una autocrítica. Ha venido desde ustedes, ¿cierto? Ustedes se dividieron frente a la elección de la Cámara y por tanto creo que digamos, ese análisis les corresponde a ustedes. Ahora, hoy día el ministro Blumel abre una puerta que yo es el mensaje más importante de la entrevista. Dice, tenemos que construir una hoja de ruta para lo que viene. Lo que viene es muy duro. Sabemos la dimensión sanitaria, pero la dimensión económico y social va a ser brutal. Esta recesión global va a afectar a las familias y por lo tanto vamos a tener que generar muchos acuerdos más hacia adelante. Y por lo tanto hay una disposición, y es expreso, eso sí está expreso en la entrevista del ministro Blumel. Hay proyectos sobre la mesa. Y yo espero además que esta crisis, que es muy profunda en el sentido de que después del COVID-19 el mundo va a cambiar y va a analizar muchas cosas de cómo vivimos, el rol del Estado, la educación, el mercado laboral. Aquí va a haber que hacerse preguntas bien de fondo. Y creo que, en ese sentido, si es que el ministro Blumel abre la puerta, también lo ha hecho el ministro Briones, hacerse preguntas complejas, este es el momento de hacerlo. Por supuesto, hay proyectos cortos. El ingreso de emergencia, familiar de emergencia, es ahora. Esta semana va a ingresar el tema de los independientes, que es fundamental. Pero hay otras preguntas. Vamos a aprovechar esta crisis para poder, por ejemplo, cambiar radicalmente el Estado. Lo que está haciendo el ministro Briones creo que es muy potente respecto de mejorar el gasto público y repensar el presupuesto 2021, la idea del presupuesto base cero. Entonces, hay cosas también arriba de la mesa que son ambiciosas y que yo creo que la ciudadanía espera de nosotros en estas circunstancias que hagamos grandes acuerdos. Y ese es el espíritu que tenemos para el futuro. Antes de hacerte cargo de eso, también los quiero invitar a entrar en el tema de la reapertura directamente. ¿Cómo es o cómo debería afrontarse la reapertura de los comercios, el regreso a los colegios en algún momento y de alguna manera, la apertura de los malls, por ejemplo, que son tan sentidos porque generan muchísimo empleo, justamente por la crisis económica y social que se viene, ¿no? Yo creo que naturalmente que nadie puede pretender que estemos eternamente durante mucho tiempo, ningún país, ninguna economía lo resiste las circunstancias en que estamos, pero aquí recojo la reflexión de Angela Merkel, ¿no es cierto? Que nadie puede decir que es una populista, ni mucho menos, ha mostrado un liderazgo serio, contundente de manera permanente y ha tenido un éxito también. Y dice, si nosotros apresuramos estas medidas, corremos el riesgo de perder todos los logros que hemos alcanzado producto del sacrificio de este tiempo, ¿cierto? Ha sido muy doloroso, sobre todo en países como nuestro. Incluso la cuarentena es un privilegio de unos pocos. Hay muchas personas que no pueden hacer cuarentena, no porque no quieran, porque no sobreviven a la cuarentena. Eso es lo dramático del país que vivimos. Y por eso es que en una circunstancia tan extraordinaria tenemos que hacer un esfuerzo tremendamente contundente para poder darle alivio a esas personas. Que no es el bono COVID, sino que a mí me parece que se acerca más a esta propuesta de ingreso que nosotros también se lo hicimos al gobierno y distintos sectores de ingreso familiar de emergencia. Pero claramente se queda corto con $900.000, ¿no es cierto? Evidentemente que no tiene ni la masividad ni el impacto necesario. Nosotros hemos dicho al menos 3-4 meses para 10 millones de personas que ojalá les garanticemos estar por sobre la línea de la pobreza y que tengan que estar entre las transferencias directas más su ingreso autónomo sobre la línea de la pobreza. Y creo que hoy día podemos hacer eso porque además son gastos transitorios, por lo tanto no tienen efecto, digamos, en el balance, digamos, estructural a largo plazo. Y para eso hay capacidad de endeudamiento. Hagamos un esfuerzo para que realmente podamos decirle a todos los chilenos que van a poder enfrentar lo que viene. Estamos entrando a los meses de invierno, estamos entrando a los meses con las enfermedades respiratorias de invierno, con crisis también de contaminación en muchas de las comunas que hoy día muestran las más altas tasas de contagio y por lo tanto creo yo que apurar estas medidas es un error. ¿Y podemos perder los buenos números? ¿Siente que este gobierno está apurándola de manera imprudente? Yo lo veo ansiosos. Por eso es que hemos dicho, esperemos cómo evoluciona esto en Europa, a pesar de que en Europa están en un ciclo climático también distinto y por lo tanto aquí puede ser mucho más complejo. Y respecto al rol de la oposición, mire, yo además soy presidente de un partido que
antes del COVID-19, permanentemente ha tenido una actitud de tratar de hacer una oposición propositiva, crítica, pero siempre constructiva, no obstruccionista. Pero no nos pidan obsecuencia, no nos pidan que cuando todo el mundo plantea que quiere saber tener más transparencia a los datos, no pidamos más transparencia a los datos. No nos pidan que apoyemos una estrategia que no conocemos. No nos pidan que no fortalezcamos propuestas del gobierno y que no pidamos que se nos escuche como el tema de ingreso familiar de emergencia para que realmente sea una respuesta. El problema es que la gente siente que muchos de los anuncios no le llegan, que no le están llegando a su bolsillo. Yo prefiero en esto que tengamos pocas barreras de entrada y que se puedan colar algunos que no necesitan ayuda y no que por poner muchas barreras y tratar de focalizar muy bien, terminemos dejando fuera a personas que sí lo necesitan. En estos momentos estamos en una situación excepcional, necesitamos tener medidas excepcionales y que lleguemos con rapidez, con masividad, a todos y cada uno de los chilenos que hoy día requieren un apoyo de un Estado más solidario. Gonzalo, ¿ves ansiedad en las autoridades de gobierno por volver? No, yo no creo que haya ansiedad, lo que hay es realismo. Lo ha planteado Fuat, aquí nadie pretende que... no es sostenible la lógica de la cuarentena total por un periodo muy largo, ¿cierto? No es sostenible en ninguna parte. De hecho, los países que la tomaron muy rápidamente, hoy van retrocediendo, van teniendo que reabrirse porque no se sostiene, no hay capacidad para eso. Lo que sí, yo creo que estoy de acuerdo, Fuat, en que el ingreso familiar de emergencia es una herramienta muy importante para transmitir y que tiene que llegar a los chilenos, tiene que llegar rápido. Porque aquí, al mismo tiempo que está la pandemia y nuestra preocupación y la preocupación sanitaria ha sido prioridad, creo yo, número uno, está bien, pero uno ya tiene que empezar a mirar de que también la evolución de esto, porque está bien, Europa es verdad, hemos tenido la oportunidad de aprender de sus errores dramáticos en algunos casos, pero la diferencia son 2 o 3 semanas, no son 2 o 3 meses, son 2 o 3 semanas la diferencia. Entre que ellos tuvieron su primer muerto, nosotros, entre que ellos tuvieron su primer infectado. De diciembre está la pandemia en Europa. Por eso, de 2 o 3 semanas es la diferencia con la que estamos enfrentando. No es tanta la diferencia. Entonces, yo creo que conversar sobre, aquí la conversación real, creo yo, interesante, por ejemplo, para los papás que tienen hijos en edad escolar, no es si van a volver o no van a volver, sino que lo que debiera estar en el debate, cuáles son las condiciones para volver. ¿Qué es lo que yo debo exigirle al colegio de mi hijo para que yo sepa exactamente que va a volver a clase de una manera segura? Y ojalá la menos especulativa posible. O sea, que me diga, ¿en qué me tengo que fijar yo? ¿Cuáles son las 5 reglas que tiene que cumplir el colegio que va a mi hijo? ¿Cuáles son las 5 reglas? Cosa que yo los pueda ver y decir, tienen alcohol gel disponible en todos lados, hay mascarillas para todos, tienen distancia suficiente, están coordinados. Eso es lo que dijo el ministro que se está preparando. Por eso digo, en la medida que exista ese protocolo, antes de eso, nada. Si lo que es para focalizar, si yo le digo solamente para focalizar el debate donde corresponde, porque si no, todos sabemos que tienen que volver a clase, todos sabemos que tenemos que volver a trabajar. Debatamos entonces cuáles son las condiciones exigibles. ¿Los funcionarios públicos tienen que volver a trabajar? Sí, tienen que volver a trabajar. Y la posibilidad de ponerlo en marcha. Yo estuve en la básica en un colegio fiscal donde 2 alumnos por pupitre, salas de 45 alumnos, ¿no es cierto? La verdad es que por mucho protocolo que esté, imposible poner... Pero nadie está proponiendo volver así. ¿Pero quién establece las condiciones para volver a la normalidad? ¿El mercado o la comunidad científica? Hasta ahora la autoridad sanitaria. La comunidad científica es la que tiene que establecer. Porque hoy día hay dudas. Si el gobierno cambia en una semana la estrategia de manejo de la crisis, pasa para otro. Hay confusión. Pues menos de una semana, 5 días. Menos de 5 días, hay confusión. Pero perdóname, déjame decirte que hay confusión y el sentido común de las chilenas y los chilenos es el miedo. Es el temor a contagiarse, a enfermarse y a morir. Eso es lo que está central hoy día en el país. Pero no hay que alimentar el miedo. No es que no hay que alimentarlo, es que hay que ser claro. Y por eso quiero hacer un punto. Y además, ¿a quién quiere hablar de la comunidad científica? ¿Por qué no hay que alimentar ese miedo? ¿La comunidad científica o la autoridad sanitaria? Primero porque no ha habido ningún cambio, como dicen las medidas del gobierno, no hay ninguna medida que haya anticipado nada. Lo que se ha dicho, hay que volver. Teníamos que volver mañana a nuestros hijos al colegio. Tú me aconsejas, Gonzalo, mañana era la muy vuelta. importante. Desde el ministro de Educación, desde su primera frase, por eso digo que el espíritu para tomar esto tiene que ser, ¿alguien cree que van a dejar volver a los niños al colegio sin las condiciones sanitarias? Pero sí, ese mañana... es el punto. Porque el ministro del primer minuto dijo, lo que va a mandar el regreso son las condiciones sanitarias. Si no fue el 27, no va a ser mañana.
Entonces, ¿cuándo va a ser? Ni siquiera se sabe que sea mayo, según dijo aquí. Entonces Adriana, dice, por ni favor. siquiera puede ser en mayo. Dice, pues, las condiciones sanitarias van Bueno, primero. ha rectificado. Bueno, ha rectificado no, porque ha yo creo que tiene habido que ver con un duda, tema de ha habido confianzas. resistencia, hay poca confianza. Adriana, ¿le parece el bien ministro de Educación dijo hace 2 semanas atrás que volvíamos mañana a clase todos los alumnos, así de sopetón. Se dijo que una instrucción que todos los funcionarios públicos debían volver a trabajo presencial. Después se retrocedió. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Tiene que haber un discurso claro, un discurso preciso, con sustento de cuáles son las razones científicas. Porque aquí está hablando la comunidad científica, así que no es solamente médico, no están hablando solamente de medidas sanitarias. ¿Por qué se toma una medida u otra? Porque hay a la base indicadores de comportamiento de un virus que Adriana, nadie ¿le da conoce. confianza, ¿le da confianza a usted el liderazgo del ministro Mañalich en cuanto a autoridad sanitaria máxima hoy día en Chile? Yo creo que el ministro Mañalich ¿Lo ha hecho bien? ha logrado un avance. Yo creo que la contención de la pandemia como tenemos en Chile hoy día es reconocible. Y si se compara con otros países, por cierto, que si tenemos 187 fallecidos, 13.000 o 14.000 contagiados, si nos comparamos con Ecuador, pero eso está bien. Ahora, este giro es el que da temor. Ese giro es el que da temor porque Primero una precisión. desde la Aquí, los que incertidumbre. los que son responsables son las autoridades. Y las autoridades deben, obviamente, tomar sus decisiones basadas en evidencia, asesorarse por expertos. Hoy día hay mesas de expertos que están trabajando con el Ministerio de Salud. Pero los expertos dicen que no lo escuchan. El ministro del Interior armó la mesa COVID, donde están los alcaldes, los rectores, la presidenta del Colegio Médico. Se abre el debate para poder tomar decisiones con muchos actores sociales. Esa ha sido la voluntad del gobierno. Pero muy restrictivo. Por favor, y esto es difícil. Quien tenga la solución está contando un cuento. Y el gobierno lo que ha ido haciendo es tomando decisiones sobre la marcha. Por supuesto que se han cometido errores y les quiero decir algo, es muy probable que vuelva a ocurrir. Estamos frente a un hecho bastante inédito. Y por lo tanto vamos a tener que ir tomando decisiones con mucha prudencia y por eso yo valoro que el gobierno haya movido a hablar de plan retorno seguro, haya establecido que van a haber protocolos, haya hecho distinciones respecto de los funcionarios públicos, respecto de los estudiantes, sean estos escolares, media, universitaria, haya hecho distinción respecto del sector privado. Entonces, aquí ojalá se entiende que esto es un desafío también de la sociedad, de que todos tienen que colaborar para poder tener evidencia, para poder tener buenas experiencias. Y lo que va a implicar un retorno seguro es que todos tenemos que colaborar en esos procesos y en esos procedimientos y construir confianza pública. Vamos a hacer Eso es una... lo que más falta. Adriana, Fuad, Por supuesto. Eso es lo que más Gonzalo falta. Bernam, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y Radio Duna. Fue Chaín, tenía la palabra. Sí, mire, no, sobre las medidas primero, creo que aquí no podemos empezar a improvisar. Ha habido un éxito relativo, pero esto es una ¿Ha habido improvisación? Yo creo que con el anuncio de esta nueva normalidad sí hubo improvisación. De hecho, tuvo que retroceder el propio gobierno en cada una de las medidas que había anunciado. Pero fue, la nueva normalidad no es del gobierno chileno. No, una precisión. Te Solo escuchamos, para Hernán. ser Las riguroso, medidas es que... un Pero perdón, concepto está bien. internacional. Pero muy adelantado. Las medidas anunciadas en ese marco. Fuad. La apertura a los malls, etcétera. Mire, resulta que efectivamente aquí se crearon mesas. Y este anuncio se hizo sin consultar esas mesas, sin que estuvieran de acuerdo en su momento ni la mesa técnica ni la mesa social. Se hizo primero el anuncio y después se fue a hablar con las mesas. Creo que eso efectivamente es improvisación y creo que hay que tomar las decisiones de manera muy programada, muy planificada, con una estrategia que tenga una base de apoyo técnico-social. Ahora, la muy mesa fuerte. técnica, si bien dijo que se había adelantado el gobierno y criticó, luego apoyó la medida de fondo, la medida sanitaria. ¿Qué es lo que importa? Pero lo hizo Por la gradualidad, sí. Perdón, pero creo que lo que tiene que ocurrir es que antes de hacerse un anuncio, este anuncio tiene que ser fruto efectivamente de la discusión en la mesa técnica y en la mesa social. Eso es lo que efectivamente corresponde. Lo segundo, creo que las medidas necesitan un tren de aterrizaje. Mira, se aprobó esta ley del FOGAPE, la garantía estatal, 24.000 millones de garantías para las empresas, pero hoy día está el problema de que esto pasa por los bancos.
hay que ver si efectivamente los bancos van a colocar estos fondos, van a colocar estos créditos, los van a colocar en las pymes, porque de lo contrario vamos a tener un muy buen anuncio, tasa cero, como lo pedimos, etcétera, pero sin tren de aterrizaje. ¿Qué pasa con todas las pymes que no están bancarizadas? ¿Cómo se amplía a otros intermediadores financieros que no son los bancos, que efectivamente también puedan llegar a esos emprendedores? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este ingreso familiar de emergencia, que tiene un muy bonito nombre? Pero yo lo quiero decir, con los recursos que está colocando el gobierno, simplemente no hay una respuesta contundente. Por lo tanto, todo nuestro ánimo es de colaborar, pero queremos ser escuchados, queremos participar, queremos que efectivamente la gente no solo escuche los anuncios, sino que siente que le llegan de manera rápida, expedita, con la menor burocracia, que no para acceder a un bono de 50 lucas tenga que estar un día entero haciendo una cola y arriesgando contagiarse. Creo que efectivamente ahí la participación con los actores sociales y políticos también de la oposición es muy importante si queremos de verdad tener una unidad que nos permita salir lo mejor parado de esta crisis que es compleja y que todos queremos que a Chile le vaya bien y que ojalá no solo a propósito del COVID, sino que lo que viene después seamos capaces de ir construyendo un país mejor entre todos. Sí, yo creo que en el fondo, mira, qué bueno que la discusión en Chile es sobre comunicacional, en tema tan grave como el COVID. Lo lamentable es que en muchos otros países esta discusión tiene que ver con la política sanitaria, porque tienen un desastre en la administración de la crisis. Aquí tenemos una administración ordenada de la crisis y en gran medida este éxito relativo, ¿no es cierto?, que estamos conociendo las cifras, se ha ido produciendo porque los chilenos tomaron conciencia. Y toman conciencia que tienen que hacerle caso a la autoridad sanitaria. Y se han resguardado y se han autoprotegido. O sea, las decisiones individuales de millones de chilenos son las que tienen a este país en mucho mejor pie que otros respecto del COVID. Entonces, cuando uno dice, mira Europa, dice, claro, en Europa al revés. En Europa lo tomaron a la ligera. En Italia, yo todavía recuerdo, hubo un partido de la Champions. Sí. Un partido de la Champions. Valencia con un equipo italiano, en una ciudad italiana. El Atalanta. Y entonces uno dice, aquí cuando queremos mirar hacia afuera, está bien, hay que mirar y aprender de afuera. Sí. Pero no todo lo que pasa afuera es solución para nosotros. No, por eso esa es una ventaja. Chile, aprendemos hasta de los errores. Hasta de los errores. Chile esa es la gracia. Hagamos. Y lo ha hecho bien por las millones de decisiones de personas responsables, ¿no es cierto?, que han resguardado a su familia y que han tomado decisiones respecto de eso, han asumido los costos. Y a esas tenemos que apoyarlas y ayudarlas. Yo estoy de acuerdo en que los recursos, y a mí me gusta esta lógica de que se han traducido en transferencias directas a las familias, para que ellas puedan, ¿no es cierto?, asumir este momento crítico. Estoy casi seguro, porque lo hemos ido evaluando así. Lo hemos ido viendo así en los anuncios. Cuando se habló del COVID, dijo, no, insuficiente, muy poco. Salió el bono COVID. Salió, se está empezando a pagar. El que viene después del bono COVID, es mejor, está mejor diseñado, es más completo. Bueno, eso habla bien también del sistema político, que cada herramienta que vaya saliendo sea mejor que la anterior, vaya focalizado a aquellos que lo están pasando mal, aquellos que lo están pasando mal en la clase media, sobre todo porque hay mucha gente de clase media que nunca había recibido ningún bono, nunca. Y hoy día, la clase endeudada, digo yo, no la clase media, esa es la clase endeudada. Necesita apoyo y necesitamos que estos ingresos, y para eso tienen que actualizar su registro, porque han perdido sus ingresos, han cerrado sus comercios, han perdido su trabajo en algunos casos, necesitamos que ese apoyo llegue rápido. Y para eso necesitamos que, así como lo venía haciendo y nos recordó la presidenta del Senado, lo siga haciendo así y ojalá que en menos de una semana tengamos despachado el ingreso familiar de emergencia. Mira, lo que genera incertidumbre es este giro de la estrategia de manejo de la crisis. Eso ha generado mucha incertidumbre porque se plantea que se puede salir hoy día a trabajar a los malls, a todos los funcionarios públicos, presencial, los niños al colegio. Eso ha generado incertidumbre y al final un impacto negativo en todo el esfuerzo de autocuidado que han venido haciendo los chilenos. Porque si ahí me dicen que van a flexibilizar las medidas, yo me relajo. Si me dicen que me voy a tomar un café, bueno, entonces si me dicen que la autoridad me dice que me puedo ir a tomar un café, pero espérate, yo creo que las medidas de trabajar sí, pero están muy anticipadas. No nos olvidemos que Alemania empieza en diciembre, los países europeos empiezan en diciembre, enero con la crisis. Entonces ellos vienen de todo un proceso en que recién ahora están flexibilizando. Recién Angela Merkel nos muestra
como la distancia en los colegios, más colegios envidiables. Yo no me imagino en nuestros colegios municipales que se puedan mantener 2 metros de distancia, que se pueda el pupitre de los profesores a 5 metros. O sea, eso son realidades absolutamente distintas. Yo creo que eso hay que observarlo hoy día. Son anticipadas, ponen vamos a en tener que hacer riesgo. cosas que creíamos que no íbamos a ser capaces de hacer. No, y yo lo último que quiero, en eso hay que confiar en las lo personas último y que en yo los quiero, chilenos. Vamos a hacer cosas que Adriana quizás en el Hernández. pasado déjame nunca habíamos concluir. hecho. Lo último que yo quiero señalar es que he leído a Roberto Saller estos días y dice que se requiere una política fiscal mucho más agresiva para ir en ayuda de la familia, que tienen que cuidarse, resolver esa ecuación difícil para todos, cuidar su salud, su vida y además de aquello sobrevivir económicamente. Se requiere una inversión, un aumento del gasto público. Se dice que en la crisis subprime el gasto público fue 16% del PIB, hoy día se proyecta 12%. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo mucho mayor a que vaya... Y en la crisis bancaria fueron 34 Hernán Larraín. Entonces, yo No, creo que hay- primero una precisión respecto de la incertidumbre, porque evidentemente que la palabra más fuerte, y creo que la que mejor relata lo que está pasando hoy día, es incertidumbre. Hoy día ya se liberó la encuesta CADEM de mañana y viene un dato que es bien impresionante. El 89% señala que tiene malas o muy malas expectativas en materia de empleo. Eso es prácticamente 9 de cada 10 chilenos. Hay 300.000 desempleo Entonces, en el último tiempo. los efectos que va a traer esto en términos sanitarios, pero en términos también económicos y sociales para las familias es brutal. Por lo tanto, todos los esfuerzos que estamos haciendo, y hay que decirlo, se ha avanzado con la Ley de Protección del Empleo, el ingreso mínimo garantizado, el bono, ahora el ingreso familiar, vamos a abordar el tema de los independientes, tiene un punto FUAT. Tenemos que encargarnos que efectivamente las empresas pequeñas, medianas, grandes tengan acceso al crédito, que la banca responda a lo que estamos exigiéndoles para estas circunstancias y que el crédito del Estado efectivamente sea ejecutable para poder cuidar empleos, porque lo que se viene es muy duro. Y por lo tanto, creo que tenemos que estar con responsabilidad, como lo está haciendo el ministro Briones, respecto del déficit fiscal. Habrá que recordar que ya vamos en 8 puntos de deuda y eso ya es mucho para nuestro país. Pero él ha dicho al mismo tiempo que no son las últimas medidas y que vamos a tener que seguir trabajando y todos, en la medida que vayamos avanzando frente a los desafíos que nos imponen para poder tomar más medidas. Yo creo que eso es lo que hace una autoridad responsable. Hernán, Fuad, Gonzalo, Adriana, les quiero 34 puntos del PIB. Les quiero agradecer por haber estado esta noche aquí en Estado Nacional. gracias. Muy buenas noches y nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. El primer caso en España fue 81.